Ya los que estén conectados por la red pueden oír. Sí, sí, ya está en Facebook Live también. Ajá. Perfecto, yo creo que ya podríamos comenzar. Buenos días a todos y a todas y buenas tardes para los que nos escuchan desde otra zona horaria. Para mí es un placer darle la bienvenida a estas actividades que estamos preparando en conmemoración del 450 aniversario del nacimiento de Johannes Kepler, que eso va a ser el 27 de diciembre de este año. Nosotros desde un proyecto de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con la Biblioteca Nacional de Costa Rica, la Universidad de Stuttgart, hemos preparado una serie de actividades durante todo el año que vamos a llevarlas a cabo primordialmente la última semana de cada mes. Tal vez si Sharon o Irene me puede hacer el favor de poner ahí en el chat el cronograma que tenemos preparado con respecto a estas actividades que son muy variadas. Van desde charlas, actividades para niños, niñas, cineforos. También tenemos en esas actividades, tenemos una relacionada con un cuento que nos va a hacer un escritor costarricense y también una obra de teatro. Entonces, van a estar cordialmente invitados, invitadas a esas actividades y nosotros vamos a estarlas comunicando en un momento. Entonces, me gustaría agradecer también a todas las entidades que nos han colaborado con la elaboración de estas actividades, en particular la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, Trabajo Comunal Universitario, la Biblioteca Nacional de Costa Rica, la Embajada de Alemania también que se está uniendo y por supuesto la Universidad de Stuttgart que de ahí nace el proyecto. Bueno, Johannes Kepler nació en una región muy cercana a Stuttgart que se llama Wilderstadt. Entonces ahí el gran interés y también el agradecimiento a la Universidad de Stuttgart por apoyarnos con esta iniciativa. El día de hoy que le damos inicio a esta serie de actividades, tenemos el gran honor de tener al doctor Eduardo Bataner López de la Universidad de Granada de España, que él muy amablemente aceptó la invitación que le hicimos para comenzar esta serie de actividades y para nosotros es realmente un gran honor, un privilegio tenerlo aquí comenzando estas actividades. Antes de ir a la charla de él, me gustaría decir algunas palabras acerca de Eduardo y realmente, bueno, ayer les decía a mis estudiantes que simplemente leer los títulos de todo lo que él ha hecho me llevaría toda la charla, entonces voy a hacerlo bastante resumido. Bueno, él es catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Granada, nació en 1945 en Burgos, en España, estudió física en la Universidad Complutense de Madrid y termina a una edad muy temprana, 22 años. Después realiza el doctorado también en esa misma universidad, lo termina en 1972. Ahí gana su primer premio en la compañía sevillana de electricidad, algo que me llamó la atención. Y después se enrumba en sus estudios de doctorado, de postdoctorado, perdón, en la sociedad de Max Planck. Ahí particularmente lo hace en una región que se llama Harz, en la región, digamos, más norte de Alemania. Bueno, él, algo de lo que destaca también es que fue muy amigo del fallecido Chandrasekhar, premio Nobel de 1983, que inclusive Eduardo escribe un libro acerca de él. Ha sido muy reconocido con premios en divulgación, ¿cómo se llama?, en investigación. Formó parte de la colaboración Planck, que estudió la radiación cósmica de fondo de la Agencia Espacial Europea, con el cual ha ganado muchos premios también. Y bueno, ha escrito aproximadamente 18 libros, 3 de Kepler, nada más y nada menos, inclusive una obra de teatro también.
y se mantiene muy activo. Realmente para mí es todo un privilegio que Eduardo haya aceptado dar esta charla y como a nosotros también nos gusta la armonía y la simetría que tenía como Johannes Kepler, nos gustaría comenzar con esta charla de Eduardo Bataner y también terminar nuestro ciclo de actividades con una obra de teatro que él escribió. Entonces, muchas gracias Eduardo y aquí los dejo con la charla Kepler, Astronomía de un Místico. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, por esta presentación. Te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho y a ti y a todo el equipo el que me deis la oportunidad de participar en este acontecimiento de 450 aniversario del nacimiento de Kepler. Veo que tenéis un programa muy interesante y pues me agrada muchísimo participar con vosotros y con esta charla que espero que podamos disfrutar juntos pensando en la personalidad de Kepler. Bueno, pues voy a hablar de esto basado en los libros de Kepler, del movimiento planetario, en una editorial que se llama RBA. También esa obra de teatro Kepler que se llama, que está editada por la editorial de la Universidad de Granada. Recientemente, en este año, 2021, he publicado otro libro de los físicos y Dios, que está publicado en la editorial Catarata, que también pues, me ha servido porque ahí en este libro pues, aparece la forma tan peculiar de concebir la ciencia y la religión que era la de Kepler. Bien, pues como vemos, pues nació en 1571, murió en 1630, es decir, que está a caballo entre 1600 y 1000, digo, en el siglo XVI y el siglo XVII. Y empiezo diciendo que quizá Kepler es un desconocido, pero ¿cómo desconocido? Pero si Kepler le conoce todo el mundo, todos los niños del mundo conocen las leyes de Kepler. Y quizá está subestimado, pero ¿cómo subestimado si todo el mundo reconoce que es un gran científico? Bueno, pues a lo largo de la charla espero que podamos ver que efectivamente sí, es muy conocido, pero quizá no tanto como debiera ser conocido, y, y es muy estimado, pero quizá no tanto como debiera ser estimado. Bueno, un resumen pequeño de la vida, porque me imagino yo que aquí estáis todos, pues sois muy conocedores de Kepler y entonces pues hay algunas cosas que a lo mejor os parecen obvias y que no tendría que decir. Bueno, muy resumidamente, nace en Weiderstadt y entonces pues ha estado en la Universidad de Tubinga primero, luego matemático territorial en Graz y posteriormente en Linz, y luego matemático imperial en Praga, luego en Zagan y muere en Ratisbona. Si se ve en el mapa, se ve que todas estas ciudades están muy cerquita unas de otras, es decir, que el recorrido, el itinerario de su vida, pues no fue muy grande, ¿no? Siempre estuvo muy cerca del lugar donde había nacido y muy cerca del lugar donde fue a morir. Aquí, pues bueno, siempre es bueno ver una imagen de Kepler que tiene este aspecto así como un poco hosco, como un poco feroz, pero sin embargo era una persona muy amable y muy atractiva para todo el mundo. Esta es la casa donde nació. Es importante situarle en la historia y entonces era un momento muy particular, interesante. Primero porque estamos hablando del Renacimiento, no solamente en las artes, también en las ciencias. No hacía mucho que se había inventado la imprenta. Es muy importante que por entonces, bueno, bastante antes, pero cerca relativamente, el descubrimiento de América por parte de los europeos, la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, porque sí que se sabía que la Tierra era redonda, pero había que demostrarlo, había que dar la vuelta. 1522, ya bastante cerca, es importante esta fecha porque, pues igual que se comprendió que la Tierra no era el centro del universo, también se comprendió
que Europa no era el centro de la Tierra. En 1543 se había publicado el famoso libro de Copérnico de Revolutionibus, que fue efectivamente muy revolucionario. Bueno, él se refería, perdón. Y Europa estaba considerablemente unida por el imperio de Carlos I. Pero igual que estaba unida, enseguida se desunió y podemos hablar de la Europa desunida porque es cuando se produce la reacción protestante con Lutero, Calvino, los hugonotes de Francia, y entonces pues es un momento donde hay una lucha encarnizada entre la reforma protestante y la contrarreforma católica. Y esto sí que es muy interesante porque Kepler siempre estuvo sufriendo esta batalla continua, estas guerras, y decía él que tenía que irse de un sitio a otro, decía él que me voy de una ciudad devastada a otra por devastar. Bueno, pues nació en las condiciones más felices, en el hogar más feliz y oportuno para gestar un gran genio, en un hogar ideal. Eh, Efectivamente, este hogar ideal era así. Su padre luchó a las órdenes del duque de Alba en Flandes, a pesar de que él había nacido en un pueblo perteneciente a los protestantes. Bueno, el padre estuvo condenado a la horca. Su madre, en prisión, acusada de brujería, como veremos después. Una tía suya que también vivía en la misma casa fue quemada por bruja y por sus tratos con el demonio. Y dice él mismo, estas son palabras suyas exactas, mi padre era un soldado corrupto, rudo y camorrista, y mi madre una mujer pequeña, escuálida, charlatana, pendenciera y de malos modales. Eh, Así que no nació en las mejores condiciones que se diga, ¿no? Eh, pero eso sí, era un astrónomo y entonces no tenía telescopio y claro está que la única forma de observar los astros era entonces pues prácticamente con los ojos y claro está, es de esperar que tuviera una vista prodigiosa. ¿Tenía Kepler una vista prodigiosa? Pues no, porque resulta que de pequeño había tenido viruela, le causó una poliopía, es decir, que cuando miraba una estrella veía tres o cuatro, es decir, veía imágenes no ya dobles, sino triples y cuádruples. Y luego además tuvo que sufrir trabajos agrícolas y entonces pues dice, bueno, con estas condiciones en esta casa, con tanta gente, porque vivía mucha gente y muchos animales en la misma casa, y teniendo esta poliopía, pues pobre chaval. Pues no, sin embargo, resultó que apareció un mozuelo muy estudioso, encantador y culto. Y afortunadamente para él, la reforma y la contrarreforma estaban enfrentados, pero ambos pensaron que el futuro estaba en la educación, de tal forma que es una época en la cual tanto los protestantes como los católicos se preocupaban mucho de la educación. Iba a ser eclesiástico, iba para cura, pero no terminó ese estudio porque en la Universidad de Tubinga necesitaban un matemático y él ya tenía buena fama de matemático. El carácter un poco así a grandes rasgos, ¿qué podemos decir? Pues le gustaba la literatura, escribió algún libro, luego hablamos de alguno, era un buen literato, era muy meticuloso, porque en sus cálculos no se permitía errores de más de 2 minutos de arco, tenía una gran capacidad de trabajo y era un gran matemático. Un poder de concentración muy singular. Eh, Como anécdota, pues digamos que cuando estaba en Linz, pues allí le habían proporcionado una casa encima de la muralla.
Pero entonces hubo una revuelta y hubo una guerra. Y entonces había gente que quería saltar a la ciudad y quería saltar las murallas y gente que se defendía de las murallas. Entonces pasó eso, que es que ya la guerra, los tiros estaban en su casa, en el pasillo de su casa, había balas que iban y balas que venían, y ruido y todo. Y él seguía trabajando. Bueno, pues muy cumplidor, durante toda su vida pues adquirió el compromiso de realizar las tablas rudolfinas de las que hablamos luego y lo cumplió. Persona austera, pobre siempre, porque aunque en principio algunos le iban a pagar mucho, luego no le pagaban, muy locuaz y, en fin, una personalidad encantadora debía ser, a pesar de ese gesto y esos ojos que parece que, que se van a salir de las órbitas, pues era una persona muy amable. Eh, Le preguntaron, estamos en una situación donde, ¿qué era la astronomía? ¿Por qué tenía Kepler la osadía de querer aunar cosas tan dispares como la física y la astronomía? Y él dijo una frase que me gusta mucho repetir: no hay astronomía sin física, ni física sin astronomía. Lo primero es obvio, lo segundo no es tan obvio, pero es muy interesante. Las leyes de Kepler, pues esto sí que no hay que decirlo porque esto es algo que ya se lo sabe todo el mundo. Pero en fin, a mí me parece que es que hay que ponerlo, aunque sea un poco, pero realmente el gran mérito de Kepler es esto. O sea, allí se ve una estrella que de hoy para mañana se ha movido un poco con respecto a las estrellas fijas. Así está describiendo una elipse con una velocidad que no es constante eh, a lo largo de la eclipse y que además hay una relación matemática de una exactitud pasmosa entre los periodos de rotación de los planetas y su distancia al Sol. Me parece que tiene un mérito extraordinario eh, y esta ley era quizá la tercera, la que más le sorprendía. Eh, Hoy día no hubiera costado nada obtenerla, porque, por ejemplo, si representamos en un diagrama el logaritmo de la distancia de un planeta al Sol y el logaritmo del periodo de ese planeta, pues sale una recta y entonces hoy cualquier estudiante de forma sistemática lo hubiera encontrado. Pero él, claro, le costó mucho, también le costaron mucho las otras leyes, mucha, en fin, un gran esfuerzo, para lo cual se necesitaba un carácter matemático muy fuerte. Eh, Dice alguien que el descubrimiento más grande de Newton fue el de encontrar las leyes de Kepler entre el montón de papeles que Kepler escribió. Este fue uno de los grandes descubrimientos de Newton. Eh, Hombre, la verdad es que las leyes de Kepler están todas en sus libros, pero en sus libros es que era muy enrevesado porque no solamente ponía lo que le parecía verdad, sino que también reproducía los caminos que le habían llevado al error, para que los futuros científicos no cayeran en el mismo error. Entonces decía lo que estaba bien, lo que estaba mal, eh, y además lo adornaba con cuestiones de tipo místico, religioso en fin, eran libros difíciles de leer. Hay algo que se conoce muy mal y que es de las cosas que me gustaría insistir, a lo mejor sí que, bueno, es que Kepler fue un pionero del concepto de la gravedad, aunque nunca empleó esta palabra y aunque todo lo que voy a decir de él sobre la gravedad o casi nada está en libros, sino que se conoce por cartas que escribió a fulanito, a menganito, juntando lo que dijo en esta carta con lo que dijo en esta otra, y entonces vamos a ver que tenía un concepto de lo que es la gravedad pues muy aproximado. Primero, bueno, el Sol es el centro del universo, para él entonces le parecía clarísimo. De él emana una fuerza similar a la magnética, no la magnética, pero similar, que es la que mueve los planetas. Bien, esa fuerza
se va debilitando con la distancia. Por eso, los planetas que están muy alejados giran más despacio, tienen menores velocidades. Y por eso también cuando un planeta pasa cerca del Sol en su órbita elíptica, va más deprisa que cuando está en el afelio. O sea que entonces esa fuerza se va debilitando. ¿Cómo se debilita? Matemáticamente, ¿cómo se debilita? Pues se va según el inverso, porque él dijo que se va debilitando como se va debilitando la luz al alejarse del foco emisor. Y en otra carta aparte, él demostró que la luz se debilitaba según el inverso del cuadrado de la distancia. Es decir, que sabía que la fuerza de la gravedad, que no la llamaba así, era proporcional a el inverso del radio al cuadrado. Los planetas, decía, ofrecen una resistencia a ser movidos proporcional a su masa. Y no solamente el Sol atraía a todos los planetas y en concreto a la Tierra, sino que también la Tierra ejercía una fuerza de este tipo sobre la Luna. También hablaba implícitamente de mareas porque estaba pensando qué ocurría en la Luna cuando había una alineación entre la Luna, la Tierra y el Sol, más o menos. Entonces hablaba de que se anegaban algunas partes, es decir, que está pensando en cuestiones de marea. Y quizá lo más sorprendente para mí al menos es que cuando un objeto cae al suelo, de igual forma la Tierra va al encuentro del objeto. No solamente el objeto cae en la Tierra, también la Tierra sube hacia el objeto. Lo que pasa es que los movimientos son inversamente proporcionales a su masa y el movimiento de la Tierra pues no se nota. Pero quiere decir que estamos hablando pues prácticamente de la gravitación como algo universal. El Sol atrae a los planetas, la Tierra atrae a su satélite y las piedras incluso atraen a la misma Tierra. Yo creo que esto es muy resaltable y quizá un poco desconocido porque resulta que no está en los libros en los libros que escribió Kepler, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que producía esta atracción? ¿Por qué el Sol tenía esa capacidad de atraer a los planetas? Hoy pensamos que es la masa del Sol la que produce la gravitación, pero él no lo pensaba así. Él pensaba que era el giro del Sol el que se propagaba y iba hacia los planetas que les hacía girar. O sea, era el propio giro del Sol el que engendraba el giro de los planetas. Pero claro, entonces, ¿se sabía o no se sabía si el Sol estaba rotando o no estaba rotando? No se sabía, se descubrió después. Pero ¿quién vio por primera vez al Sol, la rotación del Sol? Pues fue Kepler. ¿Y cómo lo hizo? Pero si con esos ojos tan birrias que tenía, ¿cómo puede ver la rotación del Sol? No tenía ni telescopio, ¿no? No es imposible. Bueno, pues encima lo descubrió en el interior de la Catedral de Ratisbona. Ratisbona, que hoy es Regensburg. Eh, pero ¿cómo? ¿Cómo? Encima, dentro de la catedral se pueden estudiar la rotación del Sol. Pues sí, porque resulta en que Kepler era muy amigo de poner una caja con un agujerito, y eso que es bien conocido, que entonces el paisaje se mete por el agujerito y al final en la otra parte de la caja aparece la proyección del paisaje invertida, ¿no? Entonces resulta que en la catedral de Ratisbona había un agujerito en las vidrieras y producía en la pared de enfrente de la catedral una gran mancha blanca que era el sol. Y él lo reconoció, que es muy difícil, ¿no? Estar rezando y decir, eso es el sol. Y resulta que en el sol vio manchas que se movían. Pensó que eran planetas. Y luego pues ya no dijo nada más. Pero posteriormente dijo, hombre, yo he visto las manchas del sol.
Lo que pasa es que no las reconocí como tal, pero fui el primero que las observó. Bueno, que ya habían sido los chinos, pero en fin, para nuestra cultura, pues fue Kepler quien las observó y de esta manera tan peculiar, dentro de una catedral. Claro que además vio la rotación. Otra vez la mirada dura de Johannes Kepler. Él tuvo además que estudiar óptica, aunque fuera solamente para observar los planetas, porque debido a la refracción atmosférica, cuando un planeta está muy cerca del horizonte, pues tiene errores de 30 minutos o algo así, ¿no? Y como él solo se permitía errores de 2 minutos, tenía que estudiar la reflexión y lo estudió. Y Kepler en realidad es el padre de la óptica geométrica, términos como imagen real y virtual, imágenes derechas o invertidas, el aumento de una lente, el plano focal, fueron términos introducidos por Kepler. También estudió el ojo como mecanismo óptico y pretendió ser el inventor teórico del telescopio, aunque esto es muy discutible. Bueno, pues quizá como el título de la charla es que es la astronomía de un místico, pues hay que ver cuál era la forma de entender la religión y la ciencia de Kepler. Kepler tenía su propio método científico. Lo que pasa es que era un método científico que hoy los científicos se echarían a llorar, ¿no? Si hiciéramos eso. ¿Qué pensaba? Pues decía él, la geometría es anterior al mundo. O sea que el número pi tiene ya unas cifras que no dependen del hombre. Ya existía el teorema de Pitágoras antes de que lo descubriera el hombre. La geometría es anterior al mundo. Y la música también. Y entonces la geometría y la música, que se podían entonces escribir con mayúscula, pues resulta que eh, eran anteriores al mundo. Eran de carácter divino, por tanto, y bien, y todo lo que pertenece a Dios, pues es de alguna forma Dios. Es decir, que la geometría y la música eran directas manifestaciones de Dios. Él sabía geometría, pero no sabía música. Y entonces se compró un libro para estudiar la música, que era El diálogo de la música antica y moderna, escrito por un italiano que era Galilei, curiosamente el padre de Galileo. El padre de Galileo Galilei fue el que, sin saberlo, aleccionó a Kepler en el mundo de la música. Bien, pues entonces tenía que saber geometría y tenía que saber música para comprender la astronomía. Porque la música también, porque si hay una consonancia de dos notas, pues hay algo que agrada al hombre, que agrada al oído, y es el hombre, el alma del hombre, el que crea la consonancia. Y tiene esta frase que me parece de las más bonitas que dijo, dad aire al cielo y real y verdaderamente sonará la música. Entonces Dios había hecho el mundo y también había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Y por tanto, debido a esta semejanza, el hombre era capaz de captar las leyes que regían el mundo. Eh, claro, no todos los hombres, sino aquellos que supieran mucha geometría. Él se incluía sin jactancia alguna y bueno, pues él decía, yo sé geometría, tengo la responsabilidad de ver cómo Dios ha creado el universo, con qué leyes, y luego yo se lo diré a los demás, también a cualquier otro que pueda ser hábil en la geometría. Y claro, como él tenía esa responsabilidad, tenía que ser absolutamente preciso. Y lo fue. Y encontró sus leyes magníficas, además de muchas otras cosas, porque él tenía la responsabilidad de informar a los hombres sobre cómo Dios había hecho el mundo, la geometría y la música. Es muy conocido el cáliz famoso de
de Kepler, que decía que un planeta pues tenía una órbita que estaba comprendida entre circunscrita e inscrita entre los poliedros regulares, es decir, que iba primero Mercurio, sobre Mercurio se ponía un octaedro, luego venía Venus, sobre Venus un icosaedro y así siempre. eh, y como había 5 poliedros regulares conocidos ya por los griegos, pues solamente podía haber 6 planetas. Es decir, que una de las conclusiones que él sacó de pequeño y que tenía bien metido en la cabeza es que había 6 planetas y que solamente podía haber 6 planetas. He aquí el cáliz del mundo. Aquí vemos, pues es un cubo, un tetraedro, las esferas de las órbitas de los planetas por ahí entre medias. Nunca se construyó. ¿Por qué? Porque es que es realmente difícil, ¿no?, hacer esto. Me imagino yo al artesano que le dijeran que hiciera esto, pues debió decir, esto es imposible, ¿no? Entonces es algo que se dibuja e incluso con los dibujos es difícil de verlo, pero así es. Se le ofreció, bueno, de este se llama cáliz porque de las órbitas de los planetas pues salían también pues licores, eh, pues por ejemplo pues de Marte salía vermut, él lo había puesto así, ¿no? No es que pensara que Marte tuviera alguna relación con el vermut, el Júpiter con vino blanco y tal, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor pensaba que había una relación entre licores y planetas. Los planetas tenían música, cada uno tenía sus notas, y esto pues se lo dedicó al duque de Württemberg y, como digo, no llegó a realizarse. Eh, Hay que decir que estos poliedros tenían que ser convexos, porque hay otros poliedros regulares que se llaman estrellados, que son otros 4, ¿no? Y entonces Kepler descubrió 2 de estos 4 poliedros regulares. Me parece que es también algo muy a resaltar como matemático. Bueno, pues entonces, ¿cuál era la religión de Kepler? ¿Era él protestante, luterano, como le había tocado por nacimiento, o era católico? Pues no era ni lo uno ni lo otro, tenía su religión particular, de tal forma que tanto unos como otros le tachaban de hereje. Eh, y decía pues lo mismo que también había dicho Erasmo, Erasmo de Rotterdam. Decía, en lo único que estarían de acuerdo católicos y protestantes sería en quemarme a mí vivo. Era lo único que les unía, ¿no? Bueno, pues eh, hay que hablar de astrología, porque Kepler pues ya se sabe que combinaba la astrología con la astronomía. A veces, no sé si me pasó algo, eso, si me había pasado una. Bueno, pues es que él tenía que hacer almanaques, calendarios, cartas astrales, porque era su obligación, le habían contratado para eso, como parte de su labor como matemático territorial, pues era hacer cartas astrales y adivinar el futuro para las autoridades. Pero él mismo se lo creía o no se lo creía. Porque, por ejemplo, dice una frase como esta, mamá astronomía de seguro pasaría hambre si no ganase el pan su hija la astrología. De que, bueno, la astrología me da de comer, con lo cual puedo hacer astronomía. Y lo hacía, pues, como hacen los futurólogos actuales, haciendo vaticinios confusos. Entonces, pues ahí era, también ya se convirtió en un experto. Y entonces decía, va a haber una guerra. Pero ya le decían, bueno, va a haber una guerra, pero ¿quién va a ganar? Porque va a haber una guerra, siempre hay guerras. Y bueno, pero él sabía decir las cosas de la forma suficientemente confusa. Yo creo que él sí creía en la astrología, pero mi opinión, porque de esto hay muchas opiniones,
creía en la astrología, pero no en los astrólogos. Es decir, que la astrología podía ser una ciencia, pero todavía no estaba hecha porque los astrólogos eran unos cuentistas. Pero yo me voy a proponer hacer la ciencia astrológica. Entonces decía que la astrología tenía cosas buenas y luego tenía pues muchas fantasías creadas por los astrólogos. Pero él decía que hay que apartar las piedras preciosas del estiércol. Y también una frase que dijo que me gusta mucho. Si vamos a tirar el carricoche de un niño porque está viejo, porque está roto, pues hay que tirarlo. Pero cuidado que no esté el niño dentro. Y en cambio, pues otras veces decía, no, 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 mis astros no fueron ni Mercurio matutino, ni no sé qué, mis astros, los que me enseñaron, no son las estrellas, fueron Copérnico y Tycho Brahe, etc. Bien, pues hizo una cronología del mundo, entonces era bastante frecuente hacer esto. Y entonces él había visto que había incluso una periodicidad en acontecimientos importantes en la historia del mundo. Creación del mundo, 4.000 años antes de Cristo. Y siempre había un personaje asociado, en este caso Adán. Luego, aparición de las primeras ciudades, 3.200 años antes de Cristo, Enoch. El diluvio, pensaba en 2.400 antes de Cristo, Noé. Las tablas de Lolei, 1.600, Moisés. Nacimiento de Cristo, 4.000 años tras la creación, el personaje evidentemente es Jesús. El imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, 800 años después de Cristo y el personaje es Carlomagno. Y finalmente es nuestra época en la cual yo estoy trabajando, es 1.600 años después de Cristo y el personaje es Rodolfo II. Seguro que Rodolfo II se quedaría muy satisfecho con haber visto su nombre con el de Carlomagno, Jesús, Moisés, etc., ¿no? Bueno, en realidad, pues había bastante gente que hacía el cálculo y obtenía pues algo parecido. 4.000 años antes de Cristo, 5.000 años antes de Cristo. ¿Por qué? Pues porque la única forma de calcular la edad del universo era la Biblia. Y claro, con la Biblia pues salían estos numeritos tan pequeños, tan grandes les parecía a ellos. Quizá como anécdota diría, ¿y quién fue el primero que empezó a decir que no, que el universo tenía que tener por lo menos decenas o centenas de millones de años? Pues fue eh, Halley, el discípulo de Newton, porque Newton también hizo una cronología de este tipo y también le salían 4.000 años de la creación del mundo. Pero lo que hizo Halley fue considerar que en un lago entra el agua por el río y sale también por otro río o por varios ríos. Mientras que en el mar, como no hay ríos que salgan del mar, pues entonces la única forma de mantener el nivel constante es que se evapore el agua. Y si se evapora, quedan las sales. Y entonces poco a poco, a base de ciclos y ciclos, pues el mar se va aumentando en su salinidad. Y entonces comparando la sal de los ríos, del agua de los ríos y la del mar, pues hizo una estimación que le salía muy mal, claro, menudo método tan malo, pero muy ingenioso, y ya obtuvo por lo menos un número razonable, aunque no se lo creyó nadie. Vamos a hablar de las mujeres. Primero tuvo una primera mujer, Bárbara Müller. Kepler tenía más interés en el cáliz que en casarse, porque mientras se iba a casar, pues estaba queriendo vender en Stuttgart su cáliz famoso y ya se hartó la novia y hubo que convencerla, pues en fin, por fin se casaron. Pero, ¿qué opinaba de ella Kepler? Tenía un carácter estúpido, malhumorado, solitario y melancólico. ¿Por qué decía estas cosas Kepler? Claro, porque en realidad
era para hacer el estudio de su propio horóscopo. Tenía que ser muy sincero cómo había sido su padre, cómo su madre, cómo su mujer, etcétera, ¿no? Y entonces lo anotaba como anotaba pues, la ascensión recta de un planeta, ¿no? Eh, Esta Bárbara Müller pues trajo una hijastra al matrimonio, porque fue, aunque era joven, venía ya 2 veces viuda, y esta hijastra fue la persona más querida por Kepler. Se murió la primera mujer y pasó un tiempo y se volvió a casar con Susana Reutinger, que era modesta, ahorradora y diligente. Esta la ponía bien. Pues en realidad la elección de la nueva mujer es de lo más gracioso que se puede imaginar, porque hubo en competición 12 posibles esposas. Y entonces una la desechaba porque le olía la boca, la otra porque era muy deportista, la otra porque era demasiado noble, la otra porque no sé qué, y en fin, y ninguna le gustaba. A la sexta se la había saltado también por no sé qué, y por fin vio que la sexta era la que mejor le convenía y con ella se casó. Eh, y bueno, pues no tuvo una vida feliz porque Kepler en vida pues no ganaba poco, pero como no se lo daban, pues sí, siempre tuvo problemas de dinero. Bueno, y pues la pobre mujer cuando se murió encima Kepler pues se quedó con mucha prole porque tenía que aguantar a sus hijos, a los hijos de la mujer anterior y a los hijos de la mujer anterior antes de casarse con Kepler. Bueno, pues esta pobre mujer murió en la miseria. Voy a hablar de la relación de Kepler con distintos personajes. Pongo en primer lugar a este Michael Mestlin, porque este no fue un gran astrónomo, no fue un gran científico, pero podía pasar a la historia por ser un gran pedagogo, un gran didacta. eh, Porque fue el que le enseñó a Kepler las ideas de Copérnico y él pues sabía explicarlo y mantuvo además una relación epistolar con Kepler durante toda la vida. Y bueno, pues Kepler en cuanto oyó la hipótesis de Copérnico no lo dudó, ¿no? Las verdades buenas se meten directamente en la cabeza, no hace falta ni preguntárselo más, únicamente hay que tener las puertas abiertas y ya está, ¿no? O sea que a él le parecía y además que era tan bella la hipótesis de Copérnico, y esto pues se lo debemos a este modesto astrónomo Nestle. Eh, la relación con Copérnico y Kepler, bueno, no mucha porque claro, no convivieron, ¿no? Pero Copérnico era el que había dicho, el que había zanjado la cosa entre heliocentrismo y geocentrismo. Yo quizá primero diría que no me gusta centrar esta historia en heliocentrismo o geocentrismo. ¿El Sol es el centro de la Tierra o es el Sol? Hombre, es muy importante saber eso. Pero además del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, está el de la rotación sobre sí misma. Y entonces eso también era tan importante como si era heliocentrismo o geocentrismo, ¿no? Es decir, eso también era importante. Ya Aristarco, un griego, había defendido el heliocentrismo. Y pensamos a veces que los griegos decían cosas y a veces acertaban. No, no, el modelo de Aristarco estaba perfectamente justificado. Y Heráclides Póntico, que no suele ser muy conocido, defendió ya la rotación de la Tierra. Es decir, le parecía más sencillo que la Tierra estuviera dando vueltas que no todo el universo esté girando en sentido contrario. Y eso pues también es parte de la lucha entre Copérnico, la revolución copernicana, también esto es parte de esta revolución. Y además, pues en fin, Copérnico todavía tenía un modelo muy
eh, eh, pues muy primitivo, porque todavía mantenía epiciclos y además tenía, además del movimiento de traslación y el de rotación, tenía un tercer movimiento. No me refiero al de precesión o mutación, sino un tercer movimiento que no existía. O sea que en realidad, pues Kepler fue el que puso orden en todo esto. Eh, Kepler y Giordano Bruno, pues en realidad tampoco me gusta el heliocentrismo o geocentrismo, porque en realidad tampoco era el Sol el centro del universo. ¿Cuál era el centro del universo? No hay centro del universo. Eso podríamos llamarlo acentrismo. Y lo dijo Giordano Bruno perfectamente y con claridad. Es el principio cosmológico que todos los cosmólogos, bueno, casi todos, siempre hay algún rebelde, eh, y lo cual es siempre muy bueno, pero, en fin, actualmente la cosmología pues parte del principio cosmológico que no hay puntos singulares en el universo, que todos los puntos son equivalentes y por tanto no hay ni centro ni bordes. Y esto lo dijo Bruno clarísimamente en su tiempo o incluso anteriormente. Es decir, que a mí el heliocentrismo, geocentrismo, me gusta más la palabra acentrismo, que sí que se había dicho entonces, ¿no? Sin embargo, Kepler despreciaba un poco a Giordano Bruno. Claro, porque Giordano Bruno, si Kepler era místico, pues Giordano Bruno era muchísimo más místico. Eh, pero no le gustaba esta idea y hacía el siguiente razonamiento, que en realidad es un razonamiento erróneo, pero muy natural. Él decía, todas las estrellas tienen un diámetro angular de 1 minuto de arco. Entonces, si las estrellas son astros unos más cerca, otros más lejos, pues si todas tienen el mismo tamaño angular, el tamaño de las estrellas iría creciendo según nos vamos alejando desde la Tierra. Y eso le parecía absurdo. Y efectivamente, pues era muy poco razonable, ¿no? De tal forma que decía que lo que decía Copernic, lo que decía Bruno, pues no tenía sentido. Pero claro, ese minuto de arco no es el diámetro angular real de los planetas, sino que es el poder de resolución del ojo humano. Hay una difracción en el ojo humano, como en cualquier otro instrumento óptico, y por tanto, pues es de 1 minuto de arco. Es decir, que es un defecto del ojo, no es una propiedad de las estrellas, ¿no? Pero estaba bien pensado. Eh, Rodolfo II y Kepler. Rodolfo II era el gran emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y este Rodolfo II, pues hay una conexión que me gusta resaltar. Era sobrino de Felipe II, Felipe II, rey de España. Y este Rodolfo II no solamente era sobrino, sino que se había educado, pasó muchos años educándose en la corte de Madrid de Felipe II. Y Felipe II, pues, era un protector de la ciencia y era un gran coleccionista, coleccionaba mapas, instrumentos de todo tipo, huesos de mártires, coleccionaba huesos de mártires, mapas, etc. Coleccionaba todo, ¿no? También pinturas. Y Rodolfo II pues quiso imitar a su tío y entonces pues también como él hizo grandes colecciones, jardines, bibliotecas y también como su tío defendía a la ciencia y era un patrocinador de la ciencia de entonces que prácticamente era la cartografía y la astronomía. Y entonces pues Rodolfo II quiso también favorecer la ciencia y por eso trajo a Tycho Brahe a Praga y por eso trajo a Kepler a Praga, porque ni uno ni otro habían nacido en Praga, ¿no? Este rey, este emperador, pues como descendía de una familia donde había habido mucha endogamia, pues estaba muy loco y pasaba por momentos de locura, momentos de abatimiento, de ira, de pasión,
y luego también momentos sublimes para favorecer a la ciencia. Y claro que, en fin, a diferencia de su tío, creía en las ciencias ocultas, y Felipe II era más escéptico. Bueno, pues Tycho y Kepler. Tycho fue nombrado matemático imperial en Praga, y igual que venía de Dinamarca, de Suecia, pues le ofreció Rodolfo II el castillo, un castillo entero, para que hiciera un segundo Uraniborg, un observatorio como el que había tenido Tycho Brahe en Dinamarca. Entonces estos dos científicos, Tycho Brahe y Kepler, se tenían que entender, porque Tycho tenía los datos, pero no las ideas. Kepler tenía las ideas, pero no tenía los datos. Entonces, el uno necesitaba al otro y el otro necesitaba al uno. Pero claro, sus caracteres eran diametralmente opuestos. Tycho era un aristócrata, venía, pues, en fin, lleno de con muchos criados, eh, era además una persona autoritario, extravagante, llevaba una nariz de oro, porque había perdido la nariz en un duelo, y Kepler pues era un hombre muy modesto. Y por otra parte, lo que ganaba Tycho Brahe pues era muchísimo más que lo que podía pensar Copérnico que podía, digo, Kepler que podía ganar. Y como además, sobre todo, la razón que Tycho Brahe quería un ayudante que le hiciera los cálculos para demostrar su modelo. Y claro está, Kepler no quería ser el ayudante, quería ser un colaborador de Tycho Brahe. Se cabrearon, tanto el uno como el otro, y se volvió. Pero luego, como se necesitaban, pues volvió Kepler con las orejas gachas, bajas, y Tycho también mucho más comprensivo. Y entonces se pusieron a trabajar juntos y aquello fue muy feliz. Duró muy poco porque murió pronto Tycho Brahe. Y entonces se entendieron y se admiraron mutuamente. Claro que Tycho siempre quería que Kepler demostrara su modelo, no el de Copérnico ni el de propio de Kepler, ¿no? Y murió Tycho pronto y Kepler pues heredó los datos, los valiosísimos datos que había almacenado Tycho Brahe en Uraniborg, en Dinamarca, y también heredó el nombramiento de matemático imperial, que conservó toda la vida, aunque luego se fue de Praga. Eh, y bueno, pues como tuvo estas dos herencias, pues ha habido gente que ha especulado si fue que Kepler envenenó a Tycho Brahe, cosa que no tiene ninguna razón de ser desde mi punto de vista, porque el carácter de Kepler era ejemplar, era muy honesto y eso no se le pasa por la cabeza. Entonces conservó el título de matemático imperial con un sueldo bastante razonable, pero ni mucho menos comparado con el que había tenido Tycho Brahe. Pero también tuvo el compromiso de acabar lo que se llaman las tablas rudolfinas. Tablas que era, aprovechando el modelo, hizo Kepler de su capa un sello, y entonces pues predecían estos la posición de los planetas en cualquier momento, y en fin, eran pues de las tablas como habían sido las tablas de Alfonso X, las tablas de Azarquiel, etc., ¿no? Eran las tablas rudolfinas, que se pasó toda la vida estudiándolas. Y bueno, pues eh, decía, las tablas rudolfinas que Tycho Brahe concibió como padre, las he portado y desarrollado en mi interior durante 22 años completos, eh, así como si fuera el que tenía un embrión que se va gestando poco a poco en el vientre de la madre. Y ahora me atormentan los dolores de parto, decía, cuando estaba a punto
la impresión de las tablas rudolfinas fue ya casi al final de su vida, en Ulm, y en fin, para llegar hasta Ulm, pues fue aquello una odisea. Tuvo que viajar por el Danubio, helado, con un frío, llegó medio muerto. Eh, Esto también aparece en esa obrita de teatro, a lo mejor es que llegó prácticamente muerto y además él se había conseguido, había los tipos para la imprenta les había hecho él mismo. Bueno, pues en condiciones muy novelescas consiguió por fin editar las tablas rudolfinas, sobre todo porque tenía que luchar contra el Danubio helado y tenía que luchar contra los herederos de Kepler, digo, de Tycho Brahe, que eran muy pesados y muy violentos. Bueno, Galileo y Kepler, hay que hablar de esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos muy mal, ¿no? Vamos, no sé, como unos 10 minutos quizá más, y pues, como gustes. Para mí está muy entretenida la charla, sí. Bien, bueno, pues voy a seguir y cuando me digas ya es el momento de parar, me salto a la muerte, que es el final. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Galileo, pues decía Galileo, he pensado siempre que Kepler poseía un ingenio sutil, aunque tal vez demasiado libre, sutil y libre, aunque tal vez demasiado libre, siendo mi manera de pensar muy otra que la suya. Galileo aquí le vemos con ánimo de enfrentarse con toda con todo el Papa y con todos los cardenales, está como dispuesto, ¿no? En esta imagen. Eh, la relación empieza sobre todo cuando cuando el telescopio. Galileo hace un libro, Sidereus Nuncius, con las observaciones con el telescopio, y aquello pues era una revolución. Eh, Sidereus Nuncius, que unos dicen que se traduce por el mensajero sideral y otro por el mensaje sideral, que en realidad no es lo mismo, ¿no? El mensaje sideral, bueno, pues es como el mensaje de Dios. El mensajero sideral es yo, Galileo, soy el mensajero, ¿no? Bueno, pues y entonces Kepler contestó y ese recorrido de cartas de aquí para allá, pues es de lo más sabroso y de lo más trascendente que hubo en la ciencia por entonces. Aunque era una relación biunívoca, no, unívoca, porque Galileo eh, decía lo que observaba Kepler, pero cuando Kepler respondía no le hacía ni caso. O sea que, eh, bueno, pues por ejemplo, antes incluso de que llegara a las manos de Kepler, se sabía ya, se corrió enseguida, que Galileo había descubierto 4 planetas nuevos, lo cual para Kepler era, pero ¿cómo 4? Si yo he demostrado que había 6, no puede haber más. Cuando se enteró que no eran planetas propiamente dichos, sino que eran satélites de Júpiter, ya se quedó más relajado. Pues las estrellas fijas con el telescopio se veían muchísimas más. Eh, el universo de Kepler era finito y además muy pequeño, era el sistema solar, mientras que Bruno había dicho que era infinito. Galileo en este aspecto no se pronunció, porque allí habían quemado a Giordano Bruno por decir que era infinito y hacía muy poco tiempo. Y entonces dijo, quieta, quieta, yo de esto no quiero hablar. Bueno, pues eh, los satélites de Júpiter, bien, me voy a pasar un poco. Esto paso y paso, paso, paso. Quizá me detengo aquí. Mm. Kepler y la entropía. Pero ¿cómo Kepler y la entropía? La entropía no estaba definida, entonces no tiene sentido. Pero es que hay un párrafo que me gusta mucho, decía Kepler, ayer precisamente mientras estaba cansado de tanto escribir y dándole vueltas en mi cabeza a todo lo de los átomos que vuelan por el aire, fui llamado para ir a cenar. Mejor me callo, dejo que la gente lo lea y
así no entorpezco la lectura. Es un razonamiento magnífico, pero le contestó su mujer, pero jamás con esta elegancia ni con este orden. O sea que las ensaladas de... bien, escribió un libro, Somnium, que me parece muy interesante. Bueno, es magnífico, es un libro de divulgación novelada, porque aparece una tal Fiolshilde, que era la madre de Duracoto, que Duracoto era él, y la madre era un poco bruja. Y como el libro, aunque se publicó después de muerto Kepler, resulta que se había difundido eh, antes de que se publicara. Y como él decía que Fiosgilde, que era la madre de Duracoto, que era él, era algo bruja, pues esto intervino en el proceso de la brujería de su madre. Eh, bueno, pues el caso es que, sea como sea, aparece el Tico, se va a la luna y la luna, pues, es accesible. Kepler, bueno, Duracoto, mejor dicho, se va a la luna, porque era flaco, decía él, como los españoles que son flacos, porque los alemanes no pueden meterse en ese cohete porque son muy obesos, decía él, el alemán. Bueno, total que va, la luna para él se llama Levania y la Tierra es Volva. Entonces, como nosotros siempre vemos la misma cara de la luna, pues algunos habitantes de la luna ven la Tierra y otros no la ven. Y entonces hay dos hemisferios, uno que es subvolva, desde que se ve volva, que es la Tierra, y otro que es privolva, que no la ven. Bueno, pues el problema de determinar las longitudes, que fue tan importante en el Renacimiento, porque no se podían determinar bien las longitudes si no se tenía un buen reloj, para los habitantes de la Luna no tenían ningún problema. Había que ver dónde se veía la Tierra. Y luego, además, no necesitaban reloj, porque veían que la Tierra daba vueltas, y entonces, según si se viera América, o se viera Europa, o se viera Oceanía, pues era tal hora o tal otra, ¿no? En fin, todo esto lo discute y es un libro genial, recomendabilísimo. Bueno, su madre, pues eso, fue eh, acusada de brujería, eh, y decían que era culpable porque no lloraba. Si no lloraba, era culpable. Eh, y ella decía, he llorado tanto en mi vida que ya no me quedan lágrimas. Bueno, pues por fin Kepler, que ya tenía muchas influencias, logró sacarla de la prisión, pero se murió al poco rato porque había pasado mala vida. Y entonces, pues, me detengo ya en la muerte. Eh, Iba a Linz o quizá a Ulm. Bueno, el caso es que paró en Ratisbona, en Regensburg. Y él había predicho su muerte. Claro que le decían, mira, no me vengas con esas que tú has predicho tu muerte. Algo así como 7, 8 veces y no se ha cumplido nunca. Pero esa vez sí se cumplió. Claro, como lo predecía con tanta subida, pues alguna vez se cumplió. Pero es que además decía, tenemos los planetas situados exactamente como estaban en el lugar, en el momento de mi nacimiento. Entonces, pues se murió. Él decía, señalaba con su índice, ora hacia su frente, ora hacia el cielo. Es decir, que hacía, no podía hablar y hacía así y así. Y todo el tiempo haciendo eso. Dicen, es que está ya loco, está moribundo, está delirando. No, no, él lo que quería decir, que he empleado mi cabeza en estudiar el cielo, ¿no? Y el cielo pues se ha influido en mi cabeza o algo así querría decir. Pero hubo una caída de bolas de fuego, unas estrellas fugaces, y al día siguiente hubo un eclipse. Es decir, que parece que los astros vinieron al sepelio. Y
Eh, su epitafio, escrito por él mismo, ahí lo pongo en latín, y su traducción en español: medía los cielos, ahora el interior de la tierra. Del cielo era el alma, en la tierra yace el cuerpo. Bien, pues ya con la muerte de Kepler, pues si os parece, terminamos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Eduardo, por la presentación tan bonita de Johannes Kepler y por iniciar las actividades que tenemos preparadas para este año. Entonces, en este momento podemos abrir la- el, el sitio de preguntas. Pueden hacerlo por chat, pueden hacerlo por Facebook también, live, escribirlas. Nosotros las podemos decir, o también pueden quitar el micrófono y empezar a hablar como ustedes gusten. El caso es que ahora yo no sé cómo se tiene aquí el chat, ¿cómo aparece? Para el chat tienes que, Sí, pero hay, ahora no hay me abajo, aparece, si tienes, ajá, no me aparece. no te aparece, como en las herramientas abajo dice chatear y ahí No, sí pero no aparece. no te aparece. Pero nosotros las podemos decir aquí si Sí, aparece. tiene que ser así porque no lo encuentro. Ujú. Eh, Se ve que no tengo una gran práctica. Ah, ahora aparece y aquí en más hay chatear. Es así. Mientras que esperamos que hayan preguntas, yo podría comenzar tal vez, Eduardo. Muy bien. Algo que hablaste mucho es acerca de que Kepler fue matemático provincial o territorial y después imperial. Bueno, eso es algo que ya no, yo me imagino que eso ya no sucede, entonces tal vez si nos podrías explicar qué significaba en su momento ser matemático provincial o territorial y también imperial. Sí, pues esto es que, eh, digamos, un territorio que tenía más o menos autonomía, como Ujú. podía ser Graz o como podía ser Linz, pues tenían su matemático, eh, que tenía que enseñar matemáticas y además tenía que hacer cartas astrales al servicio de quien gobernara. Cuando se habla de matemáticos territoriales, nos referimos a una pequeña región, en torno a Graz, en torno a Linz, que se llamaba Estiria. Mientras que matemático imperial era ya el matemático de todo un imperio que era prácticamente, pues casi toda Europa, ¿no? Era, o sea, era el Sacro Imperio Romano Germánico, que era muy grande. O sea que ser matemático imperial era algo, una distinción muy extraordinaria. Era el matemático que tenía que enseñar matemáticas y además servir a los intereses del gran emperador. O sea que hay una diferencia muy grande entre ser matemático territorial, que se refiere a una zona de apenas 100 kilómetros de tamaño, y de ser del gran imperio, que era muy grande, ¿no? Era, pues, comprendía España, Portugal, Flandes, Alemania, Francia, no, parte de Francia, Italia, o sea, era el gran imperio, era un gran imperio, ¿no? Entonces, ser matemático imperial era una gran distinción. Y en ese momento entonces también no, bueno, él básicamente une la astronomía con la física. No existía, por ejemplo, el físico territorial ni el astrónomo territorial, sino era como el matemático tenía todas esas características. ¿No? Sí, sí. No había físico territorial, ni geólogo territorial, ni nada. Era el matemático y además eso, como matemático, se esperaba que hiciera matemáticas, que hiciera astronomía, pero al servicio de la astrología. O sea que realmente, eh, pues, claro, desde el tiempo de los griegos, pues la astronomía era prácticamente geometría, ¿no? Bueno, era, no prácticamente, era una cuestión geométrica, no era física. Y bueno, pues entonces no había preocupación
por hacer un físico que fuera el asesor en la física del gran emperador, ¿no? Solamente había uno porque además tenía esa misión pragmática de predecir el futuro. Ese era un cometido de... Claro. Sí, muchas gracias, Eduardo. Aquí tenemos la primera pregunta en el chat, Eduardo. Te la voy a leer. Es de José Ignacio Illán. Llana, Ajá, gracias. Llana, sí. Este es un colega de Granada. Ah, bueno, muchas gracias por hacer la pregunta. Dice que muchas gracias por tu extraordinaria charla. Pregunta, ¿qué tal encajan las proporciones del cáliz de Kepler con las auténticas órbitas planetarias que hoy conocemos? Bien, no encajan muy bien y él mismo se dio cuenta. Este cáliz fue la primera obra que hizo y entonces él estaba entusiasmado porque ciertamente aquello era un arrobamiento místico, ¿no? No encajaban tan bien y de todas formas, pues tampoco tenía, digamos, tanto mérito porque, claro, él sabía el orden de los planetas, pero el orden de los poliedros, eso lo podía elegir él. Y claro, podía poner primero el tetraedro, luego el cubo, luego el icosaedro o cualquier permutación. Es decir, que en realidad tenía muchas formas de ajuste. O sea que realmente con tantos grados de libertad para el ajuste, pues podía hacerlo mejor, ¿no? Pero tampoco encajaban muy bien y él ya se dio cuenta. O sea que el cáliz, digamos que fue una obra de juventud que a él le gustaba mucho porque era una idea preciosa, era una idea preciosa. Pero él mismo ya no insistió mucho en eso porque no encajaba completamente bien, ¿no? O sea, no encajaba bien, pero Sí. tenía muchos grados de libertad. Pues 6 factorial, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Aquí había una pregunta antes de la José Ignacio, perdón, es de Gustavo Rojas y lo que pregunta lo siguiente. ¿Qué piensa usted sobre la relación entre la astrología y la astronomía? Bien, pues la astrología es una pseudociencia para los científicos, no tiene ningún valor, y la astronomía pues es una ciencia eh, positiva y precisa, ¿no? Entonces la astrología no es una ciencia, hay mucha gente que cree en la astrología, a lo mejor quien me hace la pregunta pues es muy amigo de la astrología, de creer en la astrología, pero no es una ciencia realmente, ¿no? Entonces, pues no, la astrología no es cierta, no, no, no es una ciencia y la astronomía sí. Eh, bueno, pues yo siempre digo, pues en plan de chunga, cuando me hablan de la astrología, digo que pues un par de cosas, que es que yo como soy Virgo, soy muy escéptico y no creo en estas cosas. Eh, lo digo en broma, claro. Y también digo, bueno, mi mujer se llama Estrella y digo, ¿cómo no voy a creer en la astrología si la astrología es la influencia de las estrellas en el ser humano y yo me he casado con una de ellas? Claro, en esta misma dirección, Eduardo, también me preguntan, digamos, de la astrología, pero más bien, ¿qué piensas de las prácticas hechas por Kepler, precisamente, en la astrología? Entonces, como en esa misma dirección también. Bueno, pues eh, Kepler hacía predicciones y eso adquirió la habilidad para decir eh, cosas que fueran confusas, que puedan ser interpretadas de una forma o de otra, y a veces pues tuvo algo de suerte o quizá demasiada suerte. Predijo que iba a haber el año siguiente un cometa y aparecieron 3 cometas. O sea que, y en fin, hacía pues predicciones. Claro, lo que le pedían sobre todo, pues era eso, que quién iba a ganar la batalla, que sí, y que cómo había que enfocar la batalla, ¿no? Y claro, pues él se escabullía como podía, ¿no? Pero él creía que la astrología acabaría siendo una ciencia cuando él la creara. O sea, él quería estudiar astrología, creía en la astrología, no creía en los astrólogos. Y creían muchos en él, pero él no se lo creía tanto.
Es mi opinión, porque de la astrología de Kepler hay opiniones muy diversas. Hay muchos que piensan que sí, que se lo creía a pie juntillas, ¿no? Yo creo que no, basándome precisamente en frases suyas, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Aquí tenemos otra pregunta de Laura Soto que dice, bueno, primero te felicita por la increíble charla y quería saber quiénes continuaron trabajando con los descubrimientos de Kepler. Eh, Bien, pues Kepler enseguida se hizo muy conocido. Sus teorías fueron admitidas desde el principio. Quizá lo que faltaba era, bueno, pues tenemos las leyes de Kepler, muy bonitas, pero ¿cuál es la explicación? Por ejemplo, ¿por qué era la fuerza proporcional a 1 partido por r al cuadrado? Y todo eso, pues todo eso es prácticamente obra casi exclusiva de Newton, que como todo el mundo sabe, pues bueno, pues las hizo cuando era un jovencito, metido en un cuartucho perdido de un pueblo perdido de Inglaterra, porque habían cerrado la universidad por la peste. Y ahí pues fue el que explicó las leyes de Kepler. Y las leyes de Kepler pues entonces ya pasan a ser como algo que está con el paraguas, con el beneplácito de la mecánica de Newton, ¿no? Entonces, pues evidentemente con la mecánica de Newton, pues ya todos. Las leyes de Kepler, además que se cumplen con una precisión magnífica. Eh, pues eh, incluso pues solamente la órbita de Mercurio últimamente, bueno, ya en el siglo XIX se conocía, pues no era realmente una elipse, era una elipse que tenía un avance del perihelio, y la explicación que se buscó entonces es que había un planeta intramercurial, pero que fue brillantemente explicado por Einstein porque era debido a la curvatura del espacio-tiempo, que era mayor en las proximidades del Sol. Entonces, salvo esta pequeña para la órbita de Mercurio, para otros planetas también tienen este avance del perihelio, pero es tan inapreciable que ya no se observa. En el caso de la Tierra, pues sí, un poco. Pero, pero vamos, sorprende la gran exactitud de las leyes de Kepler. Claro. Aquí tenemos otra pregunta de Luis Aragón y dice lo siguiente, conozco una cita de Kepler sobre la relación entre ciencia y fe, que dice lo siguiente, el hombre medirá finalmente el poder de su mente con la escala perfecta y se dará cuenta de que Dios, que fundó todo el mundo según la norma de la cantidad, también le ha dado al ser humano una mente que puede comprender estas normas. Ahí termina la cita y entonces él te pregunta que si algún comentario al respecto. Bueno, pues es una cita muy interesante. Se conoce que conoce bien eh, la obra y la vida de Kepler. Y pues sí, algo de esto he dicho en la charla cuando decía que como Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, el hombre era capaz de captar la ciencia del universo, de captar la religión, de captar la música y la geometría, ¿no? Por eso, porque Dios había influido en el hombre, le había puesto en el hombre la capacidad, esta capacidad de que se habla en esta pregunta. Sí, muchas gracias, Eduardo. Y finalmente tenemos una pregunta de Andrés Chavarría. Te felicita por la carta y por la charla y dice que él ha escuchado la historia de Giordano Bruno y quería preguntar lo siguiente, que si él tuvo acceso al trabajo de Kepler, porque según él entiende, nunca apoyó los cálculos que hizo Kepler. Entonces, que si ellos se conocieron directamente el uno al otro, que si hay evidencia de eso. No se conocieron, pero sí conocían las ideas unos de unos y otros, ¿no? Eh, Bruno, bueno, Kepler despreciaba a Bruno porque, bueno, efectivamente no se basaba en cálculo, se basaba... ¿Por qué decía, por ejemplo, que el universo no tenía centro? Pues lo decía porque decía,
el universo es infinito porque es obra de Dios. Entonces, ¿cómo va a tener centro si es infinito, ¿no? Entonces, eran argumentos de este tipo, muy, y podríamos decir completamente sin pasar, no basándose en ningún tipo de cálculo, sino basándose en la mística, en el conocimiento que él tenía de Dios. Si le preguntaban, pero hombre, ¿cómo vas a saber así cuáles son las leyes del universo? Él decía, es la única forma. O sea que Kepler despreciaba a Bruno y Bruno despreciaba a Kepler. No le despreciaba, decía que se había quedado a la mitad. Es decir, que había dicho, la Tierra no es el centro, es el Sol. Y el siguiente paso es, ni la Tierra es el centro, ni el Sol es el centro. Y Kepler se ha quedado a la mitad. Bueno, Copérnico y Kepler se han quedado a la mitad del camino, ¿no? Eso era, o sea que no se entendieron y también había ese argumento de Kepler en contra de lo que decía Bruno del tamaño angular de las estrellas, que entonces las estrellas cuanto más lejanas tenían que ser más grandes. Eh, Bruno, pues es una persona que dijo un montón de disparates, por ejemplo, pues decía, yo qué sé, todo tenía alma, el universo tenía alma, cada planeta tenía alma, decía que el demonio se acabaría salvando, que me parece, bueno, en fin, era, pero luego tenía ideas estupendas. Eh, es un personaje también muy, muy interesante y además la valentía con que soportó, yo le llamo el ardiente astrónomo. En fin, pues de Bruno sí que se podían decir muchas cosas porque decía también cosas muy razonables. Pero en fin, no vamos a entrar, eso sería un poco prolijo, ¿no? Me parece. En fin, la relación entre ambos era un poco de no entendimiento. Kepler era un matemático y el otro no era un matemático ni además quería saber nada de matemáticas porque eso no era forma de entender el universo. Y ya para finalizar, Eduardo, le damos la palabra a Humberto, que tiene aquí la mano levantada y te quiero hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad tan rica y especial. Yo he estado disfrutando muchísimo con un café a mi lado. Soy un ignorante de la física y la astronomía, pero como sociólogo quería aprovechar, Eduardo, eh, para que me ayudaras en alguna opinión. La sociología pues debe mucho a los pensadores antiguos, de incluso de la edad media y moderna, como Kepler y Galileo, entre otros, ¿verdad? Y puedes conocer mucho más, de seguro, otros más. Eh, en términos, por ejemplo, de la astrología, sí tiene una vinculación directa, porque hoy por hoy la mayoría, no digo todos, ¿verdad? Buscan en el periódico el horóscopo ¿Cierto? y buscan, pues, en lecturas, ¿verdad? De los astros. Yo no sé si tendrá o no exactitud esto, pero bueno, y por otro lado, importante de que Kepler, Galileo, el mismo Heráclito en la antigüedad, eran pensadores sociales, o sea, no pueden ser separados únicamente en la actividad específica de la física o la astronomía. Y en ese aspecto, los mitos, los dogmas, ¿verdad?, que imperaban y siguen imperando aún, eh, tienen mucho que ver con la libertad humana. En ese sentido, quería pues plantearte dos aspectos. Por ejemplo, eh, si el universo es infinito, podría entenderse que las fuerzas concretas que en él existen es la velocidad y lo que es la distancia, pero no el tiempo. O sea, ¿el tiempo existe o es una invención antropocéntrica del hombre? ¿Y en qué medida Einstein habla del tiempo?
¿Es esta medida humana o es otro tipo de tiempo? Y lo otro, Eduardo, es cuando hablabas, y me parece a mí importantísimo recuperarlo, porque incluso la sociología en un tiempo, en sus inicios, hablaba de una física social, una pretensión de medición, o, ¿verdad? Pero hablabas de que la distancia de los cuerpos debilitan la atracción. Entonces, por ejemplo, en este tema del COVID, eh, la, el distanciamiento social ha afectado la interacción social. Y esto, pues, estamos por ver los efectos que aún no se han manifestado, algunos sí, pero Ujú. pues, se ha prestado más atención a los aspectos económicos y de salud, pero en términos sociológicos, ese distanciamiento social ha afectado la interacción social. Entonces, Eduardo, no sé si me he explicado o he enredado más el asunto, pero quería planteártelo y agradecerte tu trabajo. Bien, con respecto a la primera pregunta, claro, el tiempo, ¿qué es el tiempo? Pues es una de las grandes preguntas que se han hecho todos los científicos y filósofos de todos los tiempos, ¿no? Y algo tiene que ver el tiempo humano con el tiempo de los físicos. Pero a mí me parece muy interesante pensar que la relatividad, ha habido, yo creo que tres científicos que han profundizado mucho en el tiempo. Uno es Einstein, otro es Boltzmann y otro es San Agustín. Y hay una relación, bueno, el tiempo de Einstein, pues es un tiempo que no es el tiempo absoluto de Newton, es decir, algo que transcurre independientemente de todo, y que, digamos, es así como el marco, si es que los sucesos físicos son el cuadro, ¿no? Entonces, no, el tiempo tiene unas propiedades que dependen de la distribución de materia, de la distribución de energía. Es decir, el tiempo es una propiedad que está muy influenciada por la materia. En el tiempo que concebimos nosotros instintivamente, no. Y digo que se parece un poco a lo que decía San Agustín, que decía eh, que el universo, que Dios había hecho el universo, no en el tiempo, sino con el tiempo, que es una frase que, pues parece que enlaza completamente con la relatividad. Claro, él lo decía era un santo y, y lo decía pues con esa connotación religiosa. Pero si podemos laizar, si es que este verbo existe, el razonamiento de San Agustín, pues se parece mucho al razonamiento de Einstein. O sea que el tiempo es una propiedad de la materia y por tanto, eso que se dice, y antes del Big Bang, no, antes del Big Bang no había tiempo porque el tiempo es algo que está siempre forzosamente asociado a la materia, su distribución, la energía, etcétera, ¿no? Eso pues seguramente no contesta mucho a la primera pregunta porque es que es muy, muy amplia y además que tiene muchos enfoques, el enfoque humano del tiempo, el enfoque del científico, el enfoque del sociólogo seguramente. Y entonces, pues, es un tema pues muy extenso. He dado una pequeña pincelada para decir, bueno, el tiempo de los científicos en realidad es el mismo, se origina con el tiempo humano, pero está con mayor precisión y además sabemos muy bien que el tiempo no es igual para todas las personas, ¿no? Que eso antiguamente pues le parecía rarísimo a todo el mundo, ¿no? O sea que el tiempo depende del observador. La marcha de los relojes depende del observador. La segunda pregunta, pues yo creo que es muy interesante, pero yo creo que es una pregunta típicamente sociológica en la cual pues yo no tengo mucho que opinar. O sea, no sé qué opinar. Claro, como hombre, pues siempre creo que el hombre es muy sociable, es un animal muy sociable, ¿no? El hombre aislado pues no hace nada y concretamente en la ciencia, pues claro, se hace ciencia siempre que haya alguien que puede recibirla, porque si no, pues, en fin, siempre ha habido en la ciencia
una sociología, es decir, se hace física para toda la sociedad, pero es que el hombre, digo yo, es un ser sociable, ¿no? Es esencial en la, eh, para, necesitamos estar juntos, aunque sea para pelearnos. eh, y yo, pero en fin, aparte de eso, pues que seguramente te parecerá una respuesta un poco pobre, porque es una pregunta pues muy para especialistas en sociología. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, y Eduardo también por la respuesta. Eduardo, te tenemos aquí una sorpresa que tal vez Ujú. te vas a acordar de alguien que aquí está prendiendo la cámara y que te quiere saludar. Muy bien, yo la saludo con mucho gusto porque resulta que fue mi vecina. Sí, Exactamente. Y de pequeño que es el mundo. Resulta viste, don Eduardo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. pues estoy muy bien y en fin, pues es que eso es así. O sea que era mi vecina, estábamos en una mini urbanización de 11 casas y ella era una habitante de la casa, no sé si número 4 y yo de la casa número 1. Entonces Ajá, coincidimos y ahora volvemos a coincidir. Ahora sí, veo que te va, creo que muy bien, ¿no? Como geóloga, porque geofísica. Ujú, física, vale. ajá. Eh, y que estás, en fin, estudiando la Tierra como se ve detrás de ti que aparece una aurora boreal, Sí, aquí ¿no? bueno, me acuerdo mucho por el libro que me regaló sobre Bailando con las estrellas. Es un libro muy interesante y como usted dice, pues a mí Kepler es uno de los científicos que mucho me interesan porque como usted dice en el libro, con esas leyes del movimiento planetario, es como una expresión, como dice en su libro, una expresión matemática muy elegante de esas observaciones que hizo Tycho Brahe, ¿verdad? También. Entonces, es muy interesante. A mí me gusta mucho Kepler. En realidad, su libro es muy interesante y me gustó mucho. Eh, y pues quería saludarlo, pues me acuerdo mucho de usted, una persona muy amable, muy inteligente y muy accesible. Entonces, pues simplemente eso, recordar un poco de allá de cuando era su vecina estudiando el posgrado en geofísica en Granada. Sí, sí. Pues yo también me alegro muchísimo, por eso que una persona que eh, es que estabas, no en España, no en Granada, es que estabas en la misma organización que yo, ¿no? Sí, también estábamos en la misma. Me alegro muchísimo Sí. de encontrarte y de ver que te va tan bien. Muchísimas gracias. De hecho, también soy profesora de la Escuela de Física, dando el curso de Geofísica Introductiva, fundamentos geofísicos de la geofísica aplicada. De hecho, hay varios estudiantes mías ahorita en la charla. Sí, Muy bien, muy bien. Pues encantado de reconocerte. encantada igualmente. Cuídese mucho, don Eduardo. Un gusto. Muchas Muy gracias, bien. Joana. Y Eduardo, si te parece, tenemos una pregunta de Sharon Sandí, que es la que está trabajando con nosotros y te quiere hacer una pregunta para finalizar ya el bloque. Don Eduardo, dentro de las cosas que usted habla y dentro de las que yo he investigado, he visto, ¿verdad? Esta idea de Kepler de la geometría y de Dios como el geómetra perfecto, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la geometría, la figura perfecta son las esferas, ¿verdad? Pero Kepler hace este cambio de las órbitas esféricas a las órbitas elípticas. No sé, mi pregunta va dirigida a si en algún momento argumenta algo acerca de este cambio, porque rompe, por así decirlo, con esa perfección que se creía. Sin embargo, la idea de él es que Dios es perfecto. Entonces, esta explicación debe existir, me imagino, con respecto a que ya no son esferas perfectas, sino elipses. Entonces, quería saber si existía alguna argumentación de parte de Kepler en este sentido. Es una buena pregunta. Eh, claro, desde los tiempos de Platón se pensaba que la esfera era la figura geométrica más perfecta y también en el plano, pues el círculo era la figura más perfecta. Entonces los astros, cuando se pensaba en buscar relaciones geométricas, puramente geométricas, pues entonces pues tenían que ser
esferas. Como se veía que no eran esferas, pues entonces había que meter esferas sobre esferas y, en fin, a complicarlo todo un poco, pero todo era esferas y más esferas y más esferas. Y Kepler, pues dice, bueno, por de pronto no son esferas, son órbitas, porque son, y dijo él, son órbitas planas. Eso pues ya es, rompe mucho, no rompe mucho, porque todavía podía creer que son planas, pero son círculos perfectos. Pero tiene la valentía, es decir, los datos dicen que es una elipse. Y, y si es una elipse, pues Dios lo ha querido así. Y entonces, aunque sea Platón lo que diga, esto es una elipse, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues ahí, eso sí que es una cosa revolucionaria, efectivamente. O sea, que eran esferas, eran círculos, y él llega a decir, no, no son esferas. ¿Por qué? Pues porque lo estoy observando y no me cuadran las esferas, me cuadran las elipses. Entonces son elipses. Es una verdadera idea revolucionaria. Muchas gracias por la respuesta, Eduardo. Y muchas gracias a todos y a todas por estar acá, por las preguntas, por participar. Y recuerden, ahí les pasamos el calendario de actividades. Vamos a llevar a cabo una actividad cada mes al final de la última semana, los viernes, y vamos a estarlas avisando en el Facebook y también por la UCR Informa. Y realmente fue un privilegio comenzar con Eduardo y como lo dije, la última actividad va a ser también relacionada con algo que Eduardo ha hecho de Johannes Kepler y nos gustaría mucho verlos a todas y a todos en todo este año que vamos a conmemorar. Muchas gracias a todos y a todas y muchas gracias Eduardo a vos por la presentación y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós.